¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buenas noches, según nos escuche. Bienvenida y bienvenido al videopodcast correspondiente al mes de octubre de 2023, elaborado por el CUPI, Centro Universitario de Periodismo e Investigación. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión, un gusto saludarle en esta transmisión. Y también que me acompañen para esta conducción mis compañeras Jimena Ribeiro e Ilse Herrera. Jimena. Hola, muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos en una emisión más. Ilse. Muchísimas gracias por la invitación. Como dice Jimé, un gusto acompañarlos de nueva cuenta y quédense con nosotros para mantenerse informados. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de lo que fue el proceso electoral para elegir titular de Rectoría 2024-2027 aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, que concluyó con la elección de Silvia Maya como la rectora electa para este periodo, después de dos vueltas o dos votaciones aquí en la universidad. Ecos de la cobertura que dio este centro como parte del trabajo que hicieron Jimena, Eduardo Coeto, Aranza Acel, Montse Martínez y Jesús Reséndiz principalmente, alrededor de las presentaciones que Jimena fueron a partir del 6 de octubre y hasta el 20 de octubre. Sí, ¿cierto? así es. Y como parte de las votaciones, ¿cuándo fueron estos ejercicios de votación? Bueno, se hicieron dos votaciones. La primera votación fue el lunes 23 de octubre y la segunda votación se llevó a cabo el viernes 27 de octubre. Y bueno, para este primer ejercicio tuvimos 3 candidatas y un candidato, y para ya la segunda vuelta, como la conocemos, la contienda se decidió entre Silvia Maya y Manuel Toledano, pero de esto hablaremos un poquito más tarde, Jimena y un servidor, además de otros contenidos como lo que se vive o lo que padecen usuarios de Crobús Ilse en la capital de Querétaro. Así es, por supuesto, para que escuchen la historia de la ruta número 54, quien hizo un recorrido de más de 5 horas para llegar hasta su domicilio, lo equivalente a viajar, o bueno, más largo que viajar a la Ciudad de México. Y Jimena, también platicaremos sobre la lucha por el agua de habitantes de Maconí. Sí, los habitantes de Maconí llegaron aquí a la capital de Querétaro. Y bueno, de esto y más platicaremos en los siguientes minutos. No se vayan, estamos comenzando el videopodcast del CUPI del mes de octubre de 2023. Silvia Maya fue oficialmente electa como rectora para el periodo 2024-2027 en la sesión de Consejo Universitario del lunes 30 de octubre. Las primeras votaciones se llevaron a cabo al terminar las propuestas. Como ninguno de los candidatos obtuvo los votos necesarios para una mayoría absoluta, se llevó a cabo un segundo proceso de votación entre los candidatos que obtuvieron la mayoría de resultados, es decir, Silvia Maya y Manuel Toledano. En esa segunda votación, Manuel Toledano obtuvo 23 votos y Silvia Maya obtuvo 33 votos, por lo cual fue electa como rectora. Soy Jimena Ribeiro y muchas gracias por escucharnos. Y bueno, como parte de lo que fue el proceso para elegir titular de rectoría en el periodo 2024-2027, que concluyó con la elección de Silvia Maya como rectora electa, pues también tuvimos, Jimena, como parte de la comunidad universitaria, pues una serie de anuncios, de eventos y presentaciones que dieron sabor a este proceso electoral. Bueno, primero que nada, todas las presentaciones de las propuestas que fueron dando los candidatos a través de todas las facultades y de todos los campus. Y como parte de estas presentaciones, el miércoles 18 de octubre se dio el anuncio que fue la primera sorpresa cuando el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Martín Vivanco, que en ese momento era candidato todavía, anunció que se retiraba de la contienda porque justamente quería limpiar su imagen. El día anterior, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, pues se había anunciado que se iba a turnar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la revisión de posible plagio de la tesis de las candidatas y los candidatos, pero en particular después de señalamientos que hubo contra Martín Vivanco por la tesis de licenciatura. Entonces, a partir de ese día quedaron solamente en la contienda las candidatas y el candidato Manuel Toledano, y así se llegó a la primera vuelta de votaciones el lunes 23 de octubre. Sí, y la segunda vuelta se llevó a cabo el viernes 27 de octubre entre los candidatos que habían obtenido el mayor número de votos, que eran la candidata Silvia Maya y el candidato Manuel Toledano. Como parte de los resultados de esa primera vuelta, mencionar que Silvia Maya tuvo 25 votos, el candidato Manuel Toledano 22 y las candidatas que estuvieron en la primera vuelta, Marcela Ávila, 5 votos en Consejo Universitario por 4 de Guadalupe Saldívar, respetando
ahora sí que la normativa interna de la universidad, llegamos a la segunda vuelta el viernes 27 de octubre, donde tuvimos como resultado, Jimena, que Silvia Maya fue electa rectora de esta universidad. Sí, fue electa con 33 votos, mientras que el candidato Manuel Toledano obtuvo 23 votos. Y ese mismo día, la vocera de la Comisión Electoral, la rectora Teresa García Gasca, anunciaba oficialmente que el triunfo de Silvia Maya, que de alguna manera también se juntó con el discurso de Manuel Toledano, que reconocía que los resultados no le eran favorables, pero tanto la rectora como la comunidad universitaria, reconocen en el director de la Facultad de Ingeniería, Manuel Toledano, una persona muy valiosa para esta universidad, y así se dio por concluido en la sesión de consejo del lunes 30 el proceso electoral que vivió esta casa de estudios durante el mes de octubre de 2023. Encabezada por los pobladores de Maconí, la marcha llamada Marcha por la Dignidad llegó a Querétaro el 24 de octubre a Plaza de Armas. Como parte de esta marcha de más de 150 kilómetros, cientos de habitantes de distintos municipios exigieron acceso al agua y demandaron al gobierno del estado de Mauricio Curi diálogo para evitar más represión de la que ya se ha vivido en relación a la inconformidad y las protestas sobre el acceso al líquido. Mientras estaban en Plaza de Armas, estos habitantes, cuya marcha también fue reunida por varios más habitantes de todo el estado, dijeron que iban a quedarse en Plaza de Armas hasta que se les diera una respuesta por parte del gobierno y del gobernador Mauricio Curi. En la marcha, que fue anunciada con anticipación por el senador Gilberto Herrera Ruiz de Morena, tuvo eco en medios de comunicación nacionales y cobertura desde que salió en Cadereyta de Montes hasta su llegada a la capital del estado 3 días después, y después de un plantón que llegó a casi una semana, se terminó tras un acuerdo y una reunión al interior del Palacio de Gobierno entre un comité de habitantes de Maconí y representantes del gobierno estatal para dotar de infraestructura y el agua a estas comunidades, donde algunos habitantes tienen que caminar más de 3 horas para hacerse de líquido hacia sus hogares. Esta información fue redactada por Jimena Ribeiro y también en una segunda parte por nuestra compañera Aranza Cel en relación a la problemática del agua que aqueja habitantes de este estado. Y bueno, como parte de la sección Historias de Crobús que publica el CUPI desde hace algunos meses para mostrar pues esas travesías y sufrimiento de usuarias y usuarios de Crobús, está nuestra compañera Ilse Herrera para recordarnos lo publicado en octubre de la historia de doña Beatriz González. Así es, como lo menciona Carlo, Beatriz González es una usuaria del transporte público que tiene más de 15 años ocupando este servicio, por supuesto, dentro de la capital queretana. Ella principalmente es usuaria en su mayoría del tiempo de la ruta número 54, que antes de todas las remodelaciones y obras en 5 de febrero, hacía un recorrido de la empresa Porcelanite, que ubicamos, por supuesto, todos en esta avenida, a la colonia Venceremos, y era un recorrido que aproximadamente le tomaba 40 minutos, un recorrido de 13 kilómetros, y que pues se realizaba, digámoslo de alguna forma, mucho más sencilla que hoy en día. Hoy desafortunadamente nos comentaba Beatriz en estas historias de Crobús que ya se mencionaban, que hoy en día hizo más de 5 horas de recorrido hasta su casa, además de pues una ruta que es cinta incompleta, o sea que corta recorrido en Avenida Zaragoza, en el Tanque, este monumento que todos ustedes ubican. Y pues después de eso los usuarios tienen que tomar otra ruta y ser un gasto que lógicamente afecta en los bolsillos queretanos y que por supuesto pues no se tenía contemplado. Sí es, doña Beatriz nos comentó que el miércoles 18 de octubre tomó la unidad afuera de Porcelanita a las 2 de la tarde más o menos, y de ahí adelante de la Alameda en el Tanque tardó 3 horas en este recorrido, principalmente sobre 5 de febrero porque no avanzaban. Mencionaba que tardó 2 horas y media en recorrer menos de 4 kilómetros hasta la esquina con Zaragoza, para posteriormente la unidad dio vuelta donde ya avanzó un poco más rápido, por así decirlo. Caminó, o sea, ahí se enteró ella que pues ya no llegaba hasta la colonia Venceremos, tuvo que caminar unos metros para llegar a la Alameda, tomar una segunda unidad que la llevara a la colonia donde vive con su familia. En esta espera de la segunda unidad que tuvo que tomar pasaron media hora
hasta que por fin se subió a la segunda unidad y de ahí recorrió otros 6 kilómetros más o menos para llegar hasta la colonia Venceremos, municipio de Corregidora. Y bueno, Ilse, este escenario no es exclusivo o esta situación de la señora Beatriz, sino que es como una decenas de habitantes en Querétaro, los tiempos de espera y más por la obra de Paseo 5 de Febrero y también por la falta de frecuencia o unidades de transporte. Bueno, habrá que hacerle la crítica al gobierno de la entidad, que debe ser un problema que con el tiempo, y lo comentábamos, debería de ir aminorando porque pues la obra se tiene que entregar, las unidades sabrán o bien de implementar una nueva ruta, por supuesto, regresar a la ruta habitual a la que ya tenían acostumbrados los habitantes queretanos. Entonces pues sigan estas historias de Corobús porque tiene que ser la voz de los queretanos y pues nos tienen que prometer, así como nos han prometido muchas cosas, por supuesto mejoras en el transporte público del estado de Querétaro. Así es, y pues gracias Ilse por la información y vamos a pasar a lo siguiente en este video podcast del CUPI. Y bueno, como parte de lo que vendrá del CUPI de los inicios de noviembre, tendremos por ahí una conversación con un joven queretano que estuvo como voluntario en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en este evento deportivo. Estén atentos a nuestras redes sociodigitales y también a nuestros medios aliados donde saldrá la conversación que tendrá nuestra compañera Ilse Herrera. Y también hablando de periodismo y de cobertura informativa, invitarlos e invitarlas para el taller que oferta el CUPI, Seguridad para Mujeres Periodistas en Coberturas de Alto Riesgo, que está ofertado para el viernes 17 y sábado 18 de noviembre del fotoperiodista Mauricio Chalons. 10 horas de duración y el recibo de pago se puede descargar desde el código QR en nuestras redes sociodigitales como parte de lo que este vínculo del CUPI con el gremio periodístico. Y aprovecho también como coordinador de este centro para felicitar a 2 periodistas por obtener logros recientes. La periodista Paulina Rosales Prieto fue seleccionada para ser parte de la 8ª generación de la red LATAM de jóvenes periodistas en un anuncio realizado el 27 de octubre y que, bueno, ella como parte de su trayectoria en Querétaro de más de casi 9 años de trayectoria periodística, pues ha aportado calidad, es egresada de esta universidad y le deseamos desde el CUPI lo mejor en su experiencia como parte de la 8ª generación. Y también felicitar al periodista Axel Illescas Tobar por ganar el 2º lugar del 4º concurso nacional de periodismo de investigación en la categoría de reportaje universitario en este 2023, un concurso que organiza el INAI y las comisiones de organismos de transparencia en los estados. Felicidades a Axel también por este logro. Y bueno, mencionar antes de despedir este video podcast, Jimena, Ilse, nuestras redes sociodigitales donde ustedes pueden ponerse en contacto con el CUPI. En Instagram nos encuentran como cupioficial.wac y en TikTok nos encuentran. En TikTok nos pueden encontrar como cupioficial.wac. También nos encuentran en el canal de YouTube. Así es, como CUPIWAC. Y en Facebook. En Facebook como Centro Universitario de Periodismo de Investigación. En X nos encuentran como @CUPIWAC. Y mencionar que este pequeño retraso se debió a la semana en que no tuvimos actividades presenciales aquí en la UAC, pero estamos ofreciendo lo mejor de las publicaciones y las actividades del CUPI como cada mes. Fue un placer haberlos acompañado. Mi nombre es Carlos Aguilar y me acompañaron en esta transmisión Ilse Herrera, muchísimas gracias. Y Jimena Ribeiro, es un gusto acompañarlos, muchas gracias.